Muy buenos días a todos, mi nombre es Lautaro Díaz de sexto A, estoy con la profesora Adriana Jacausen. Buenos días, profe. Buen día, Lautaro. Estamos realizando una entrevista para el 24 de marzo y quería saber usted cómo está. Bien, muy bien. Bien. A continuación le voy a mostrar dos publicidades, una en dictadura y una en democracia. ¿Sí? Bueno, cómo no. Levantar el techo. Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? ¡Está bajando el piso! Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. Bien, profe, esa publicidad fue hecha durante la dictadura y ahora a continuación le voy a mostrar la que fue hecha en democracia. Bueno. ¿Estás por salir a hacer las compras? Ahora ya no vas solo. El Estado te acompaña a través del programa Precios Cuidados. Cuando estés en la góndola del súper o comprando desde tu casa, estamos con vos. Bien, profe. Ahora sí empiezo. Después de estas publicidades vistas, ¿no? Estando ubicado en el régimen dictatorial, ¿te imaginabas que estaríamos como en la actualidad? Bueno, convengamos que en la época de la dictadura yo era adolescente. Tenía la edad que tienen hoy ustedes. De hecho, más chica todavía, porque la dictadura comenzó el 24 de marzo del 76 y yo inicié mi secundaria en el 77. Y con el agravante, si lo podemos decir de esa forma, que en esa época no teníamos la información que tienen hoy ustedes. Nosotros teníamos 4 canales de televisión en blanco y negro que iniciaban su transmisión a las 7 de la mañana con un noticiero, perdón, la terminaban a las 11 de la noche con otro noticiero, y al vivir en dictadura, esos noticieros decían lo que el Estado quería que dijeran. El gobierno censuró, y esa publicidad que ustedes me muestran está muy relacionada con la actualidad, porque tiene que ver con la inflación. Todos los periodos históricos en los que la inflación fue alta, en esta publicidad lo muestran. Cuando sube el techo, sí, sube el techo y respiro, pero automáticamente sube el piso de esa situación y vuelvo a estar como estaba. En la próxima publicidad que ustedes me muestran, que es de la actualidad, que habla de los precios justos o de los precios cuidados, sería un buen remedio para ayudar a la ciudadanía si realmente se cumplieran. Porque el tema es que uno va al supermercado y no encuentra los productos con los precios justos. Ese es el punto. Entonces, si a los precios justos no le agregamos un control real y la inflación sigue siendo del 100% anual, entonces obviamente vamos a estar peor que lo que estamos. O sea, no alcanza con elevar el índice salarial. Si yo elevo el índice salarial, automáticamente se eleva la inflación. Entonces siempre corremos atrás, nunca estamos adelante de la inflación. Claro, muy bien. ¿Y de qué manera afectó esta situación a tu vida social? A ver, convengamos que las publicidades tienen que ver con lo económico. Y con la vida social, vuelvo a decirles, yo era adolescente como son ustedes hoy. ¿Podía salir con mis amigos? Y yo no le diría que no. Sí podía. Había que tener otros recaudos, diferentes a los que tenemos hoy. Hoy, con casi 60 años, cuando vuelvo a mi casa, miro para los costados a ver si hay gente desconocida en la cuadra antes de entrar con el auto. En esa época, ¿cuál era el peligro? Que apareciera un Falcon verde y empezara a patear puertas y se llevara a la gente que estaba dentro de la casa. ¿Con motivo real o no? No, eso no les importaba. Lo grave de esta situación, quizás había gente, porque actuaban los grupos guerrilleros, y había gente que no actuaba bien. Pero lo que yo siempre voy a decir es que la gente que no actúa bien
lo que tiene que hacer es ser juzgada con un juicio justo. Y si la realidad es que se encuentran culpables, que paguen esa culpa. Si quieren que mueran, que declaren la pena de muerte. Que declaren la pena de muerte, si quieren que mueran. Si no, entonces, como en nuestro país no existe, todo lo que se hizo en esa época socialmente estaba mal. Se censuraron libros, se censuraron actores, se censuró la música. Yo salía, iba a bailar y todo. En una oportunidad tuve una situación de que entraron soldados a un club, se usaba mucho ir al club de barrio en esa época, y a los gritos, mujeres para acá, varones para allá, y a los que éramos menores de edad, literalmente nos ponían una patada en el tuje hacia su casa. Corríamos, estábamos a 2 cuadras, 3 cuadras de casa, pero desesperados. Lo que no nos enterábamos era qué pasaba después con otras personas. ¿Pero por qué? Porque la falta de información que nosotros teníamos en ese momento no nos permitía saberlo. Y por ahí desaparecía alguien en el barrio y la madre decía, no, se fue a la casa de la tía al campo, porque le daba vergüenza decir por ahí que había desaparecido. Y después, cuando volvimos a la democracia, comenzaron a aparecer un montón de cosas que antes no sabían. Bien. Escuchando recién la parte que vos dijiste que se censuraban libros y tus estudios fueron complejos, ¿cómo viviste vos ese periodo en la escuela? Nosotros teníamos un solo autor de historia que nos permitían usar en las escuelas. O sea, no era como hoy que un profesor puede elegir qué libro utilizar. No, en ese momento te decían, este es el libro, punto, se terminó la historia. En mi casa siempre hubo libros, pero libros que no, por ahí no afectaban a la ideología militar. Entonces no tuvimos problemas, pero yo sí sé, vuelvo a decir, enterada después que terminó la dictadura, que mucha gente guardaba sus libros que en teoría eran prohibidos en baúles y los enterraban para que no se los incendiaran, no se los quemaran. También recalcando la parte que vos eras joven, años más chicos que nosotros incluso, teniendo otra mentalidad de ahora, ¿no? Te pregunto, ¿qué sucesos te hicieron dar cuenta a vos que estábamos viviendo una dictadura? Y si lo tengo que poner en lo social, pensar en que podía aparecer un falcón verde, que no sabíamos por qué. La realidad es esa. Después, bueno, los comunicados. Comunicado número 1, y era, el pueblo hoy tiene nuevo gobierno. No me acuerdo las palabras de ese momento, a pesar de que soy profe de historia. Pero la realidad es que el desastre que se llevó a cabo durante los 7 años de dictadura, lo supimos después que terminó. Volviendo un poco a las publicidades, ¿no? Sobre lo económico, ¿cómo era tu situación económicamente en el momento de dictadura? A ver, cuando la dictadura comenzó en el 76, yo vivía en San Vicente con mis padres y éramos 7 hermanos, yo la mayor, así que imagínense que de ahí para abajo. En el 78 mis padres se separaron y nos fuimos con mi mamá, los 7, a vivir a Lomas. ¿Cambió nuestra situación económica? Ni lo duden, un montón. De hecho, yo para poder por ahí comprarme un pantalón nuevo o pagar la entrada del boliche, trabajaba los fines de semana en un almacén de la esquina de mi casa. Porque el trabajo que tenía mi mamá no alcanzaba para todo. Quedó claro que durante el proceso de dictadura tu situación económica empeoró. Es que lo que pasa es que yo no puedo decirte si empeoró por la dictadura o si empeoró por la situación familiar. Ese es el punto. Quizás la dictadura tuvo que ver. Lo que sí yo te puedo decir es que mi mamá tomó la decisión de separarse y cuando llegamos a Lomas, a los 3 días tenía trabajo. No sería el mejor trabajo del mundo. Quizás era lo justo para darnos lo necesario, cosa que hoy no sé si podría ser así. Si una familia toma la decisión de disolverse y la mamá no trabaja, si enseguida consigue un trabajo para poder sostenerse. Bien. Vamos con la última, profe, y no la prestamos más. No hay problema. ¿Cómo viviste vos el regreso a la democracia? ¿Qué sentiste en ese momento? Pero chicos, era una fiesta, imagínense. Aparte fue mi primer voto. Yo tenía 19 años cuando volvimos a la democracia. Y estaba embarazada de mi primer hija ya.
Me casé ese año, en el 83. No lo hagan. Pero ya estaba embarazada de mi primera hija y las elecciones fueron el 30 o el 31 de octubre. Yo estaba casada con un integrante de una familia archiperonista y lo único que porque imagínense, cuando uno es joven, cuando uno no tiene la experiencia que hoy pueden vivir ustedes a partir de la información, entonces es lo que el adulto medio te inculca. Y yo tuve siempre la capacidad de raciocinio que tengo y lo único que le dije a mi marido, no esperes que yo vote a los peronistas. Ellos nos llevaron al golpe de Estado. Y bueno, ganó Alfonsín y fue una fiesta de verdad. Bien. Damos cierre con esto. Muchas gracias, profe, por la entrevista, darnos el tiempo. No hay problema, chicos. Cuando necesiten, acá estamos. Chao. Adiós.